Yo veo la figura de las arquitectas en la actualidad con mucho trabajo durante el día, resolviendo en las obras, resolviendo en el estudio, dibujando, atendiendo a los gremios, atendiendo a los clientes. Hay otras que no trabajan en obra, que están en los estudios de grandes empresas o en pequeños estudios de diseño, pero muy implicadas y con una gran vocación por la arquitectura. Eso es lo que más destacaría. Pues yo creo que las diferencias entre las mujeres arquitectas de antes y las de ahora son casi ninguna. Es decir, la pasión por la arquitectura yo creo que es lo que más nos define tanto a ellas como a nosotras, y la implicación en nuestro trabajo es máxima, porque ellas se implicaban muchísimo porque no podían permitirse errar en absolutamente nada, y nosotras porque tenemos tantas cosas que hacer, porque intentamos atender a la familia, intentamos atender el trabajo, intentamos atender a los clientes, que también somos muy minuciosas en nuestro trabajo. Pero sobre todo, es que bueno, yo creo que no hay diferencias entre nosotras. Y vuelvo a repetir, la vocación, las ganas de hacer arquitectura, la pasión que nos define, porque es ese entusiasmo el que nos lleva con una pulsión vital, ¿no?, a lo largo de nuestro trabajo. Bueno, sobre las dos arquitectas que voy a hablar, Margarita Mendizábal y Elena Arregui, su importancia radica, por una parte, en que fijan el acceso de las mujeres con origen vasco a la arquitectura a mediados de los 50 del siglo pasado, y por otra, porque ellas, digamos, rompen un poco ese estereotipo al formar parte de esas 10 primeras arquitectas a nivel estatal, rompen el estereotipo ese de una mujer pues, que no era profesional, ¿no?, y menos en el sector constructivo. Y por otra, porque desde que se titulan ellas hasta los años 70, no hay más arquitectas en Euskadi, o con origen vasco, ¿no? Entonces sitúa pues, de manera muy reciente, hace 40 y muy pocos años, ¿no?, la presencia de mujeres en la arquitectura en Euskadi. Remarcaría un poco, sobre todo, la desigualdad profesional que sufrieron las primeras arquitectas, las pioneras, porque en el caso de Matilde Uzelay, como es la exposición que está en la delegación del COAM en Vizcaya, en Bilbao, ¿quién fue Matilde Uzelay? Ella no tuvo acceso a ningún proyecto de ámbito público, no pudo construir edificios gubernamentales, ni tampoco ser profesora de la Escuela de Arquitectura. Tenía, como es sabido, ¿no?, pues prohibido ejercer la profesión pública por su adscripción política, digamos, contraria al régimen franquista. Pero es que en el caso de, por ejemplo, de Margarita Mendizábal y Elena Arregui, tampoco tuvieron acceso a esos grandes proyectos, ¿no? En el caso de Margarita, ella era muy consciente de que no tenía contactos, digamos, ni políticos, ni una gran familia con dinero que le podría hacer encargos, y hizo encargos pues, pequeñitos a lo que podía acceder. Que si comparamos con algún compañero suyo, como Fernando Higueras, que fue su compañero de clase, él tuvo acceso desde el principio, por ejemplo, a 1000 viviendas sociales, ¿no?, en el poblado de Hortaleza. Eso jamás pudo hacerlo Margarita Mendizábal, y hasta los años 70, casi los 80, no pudo hacer 100 viviendas, que es lo máximo que llegó a hacer, ¿no? Y eso solo se explica por esa diferencia que había, esas desventajas y esa desigualdad que había respecto de las mujeres, ¿no?, que yo creo que es uno de los temas pues bueno, más relevantes y que todavía están sin estudiar en la historia de la arquitectura, digamos, ¿no?, que te rebaja de esa... Bueno, te descabalga de esa historia de la arquitectura, digamos. El papel de la mujer pudiera ser quizás más determinante en la arquitectura actual si tuviera una mayor presencia pública. Seguimos de alguna manera, digamos, escondidas en el estudio, tras los planos, en la propia obra, ¿no?, y no nos presentamos, digamos, como figuras directivas de nuestro propio estudio, ¿no? Ahí sí que hay, digamos, una manera más... pues no sé, más escondida, más retraída, no sé, que deberíamos, digamos, impulsar un poco más. Pues yo creo que la arquitectura puede incluir la perspectiva feminista, la perspectiva de género, ser más inclusiva en la manera en que lo está haciendo ahora, poco a poco, ¿no?, incorporando esas visiones de un urbanismo mucho más inclusivo, que piensa en los ancianos, que piensa en los niños, en las familias, en incorporar, digamos, en las viviendas también esas, bueno, pues necesidades que hay diferentes según va desarrollándose y se va cambiando las familias, ¿no? Y luego, principalmente, yo soy de las que está muy a favor de las acciones positivas, es decir, a veces hace falta un impulso para que las mujeres estén presentes en los lugares de dirección, en los lugares de las empresas, en los lugares donde se manda, en los lugares donde se toman las decisiones. Y a veces hay que hacer ese salto un poco brusco
porque si esperamos que sea de una manera natural, me parece que van a pasar otros 100 años y no lo habremos conseguido. Para mí me parece un avance, por ejemplo, el decreto de habitabilidad que incorpora perspectiva de género de manera transversal, ¿no? Pues es que desde las políticas públicas, que son las que tienen la posibilidad de tomar estas decisiones, es de donde se tienen que impulsar, ¿no? Y entonces, para mí me resulta pionero y soy, pues bueno, muy fan, si se puede decir, de esto de una norma, ¿no? Porque establece lo que tú dices, pues atender lugares que han sido inseguros, portales de las viviendas oscuros, lugares que podían generar, pues, inseguridad, que se permita ver a las familias, a los niños jugando desde la propia vivienda, que la vivienda se adapte a diferentes necesidades de la familia. Esto por primera vez lo incorpora una ley y a mí eso me parece primordial, porque son las que tienen la posibilidad de cambiar las cosas, las políticas públicas.